Algunas personas me preguntan sobre cuáles son las condiciones para el sacerdocio. Varios jóvenes me han preguntado cuáles son las condiciones para poder ser sacerdote y obviamente me alegra mucho estas preguntas porque estas preguntas supone que son personas que están interesadas en el tema de la vocación sacerdotal. Y bendito sea por eso y bendito todos aquellos que están interesados y animo a que más jóvenes todavía se interesen. La definición es increíblemente sencilla. Varón hábil bautizado. Punto. Esa es la definición. Ahora, sobre la parte de varón no hay mucha confusión. El sacerdocio no es para las mujeres, ¿no? Y sobre la parte de bautizado tampoco no hay ninguna confusión. Tiene que ser alguien que sea católico, recibido dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y obviamente cuando se habla del bautismo, se habla del bautismo en su prolongación en el sacramento de la confirmación, obviamente, ¿no? Que confirma el bautismo, por eso se llama confirmación. Los detalles, digamos, están en lo que significa un varón hábil. Hábil significa que físicamente no debe haber ningún impedimento para que pueda celebrar la misa adecuadamente. Algunas personas me han preguntado, por ejemplo, sobre la talla, sobre el hecho de ser una persona de tal o tal tamaño. Conozco muchos sacerdotes que son muy bajitos. Ese no es un argumento decisivo. Los temas físicos en realidad están relacionados con la habilidad fundamental, en primer lugar. La habilidad fundamental. Si la persona puede cumplir con las responsabilidades sacerdotales suficientemente, ¿no? Celebrar la misa, llevar los sacramentos, atender y tener una contextura y una constitución física mínima, básica, de poder sobrellevar dificultades físicas. Nadie requiere de un sacerdote que sea, digamos, que tenga la fortaleza física, pues, del padre Bebef, el gran evangelizador de los iracuás en los indios iroqueses ahí en la frontera de Estados Unidos con Canadá, ¿no? Pero sí una constitución física suficiente. Respecto de algunos defectos físicos, mientras permitan leer el Evangelio adecuadamente, levantar la Eucaristía, etcétera, cumplir con las funciones sacerdotales, no hay ningún problema, siempre y cuando el problema físico no descalifique psicológicamente. Y aquí es donde viene la parte más delicada. Como saben ustedes, la Iglesia ha tenido que enfrentar muchas acusaciones de casos de sacerdotes que han realizado conductas impropias, espantosas. La gente en general las llama pedofilia. No han sido la mayoría de los casos de pedofilia, han sido de efebofilia, es decir, atracción hacia los jóvenes, y tiene que ver con la laxitud con la que durante una época muy importante, una época larga, importante, se aceptó cualquier persona que físicamente cumpliera con los mínimos aparentes, pero sin ninguna evaluación de la capacidad y de la integridad y madurez psíquica, ¿no? A raíz de esto, la Congregación para la Educación Católica estableció un último documento, salió a la luz hace 3 años, está disponible en la página web del Vaticano. Si ustedes van a la zona de congregaciones o de dicasterios, encuentran la Congregación para la Educación Católica, ahí van a encontrar las normas o principios para la aceptación de una persona al seminario y a la vocación sacerdotal. Este documento se refiere de manera principal al tema de las atracciones al mismo sexo y señalan que obviamente una persona con una atracción hacia personas del mismo sexo marcada, evidente, es una persona que no está calificada para la vida de seminario porque no está calificada para el sacerdocio, ¿no? Pero también hace referencia a otros aspectos que tienen que ver con la madurez psicológica. Para el sacerdocio, acá no estamos hablando, por ejemplo, del monacato, ¿no? Donde una persona puede encontrar su camino o su vocación si es que tiene una personalidad extremadamente sensible, una personalidad extremadamente introvertida, por ejemplo.
esto no es incompatible con una vocación a la vida consagrada, por ejemplo, en la vida contemplativa. Para eso existe la vida contemplativa. Digo, no para escapar de la realidad, sino que existe una vocación para personas que tienen una sensibilidad mucho mayor para la vida espiritual, que también los haría, por ejemplo, mucho más vulnerables para las cosas del mundo, y en consecuencia les produce un rechazo natural, instintivo, muchas de las cosas del mundo, y no me refiero acá a las cosas pecaminosas, sino simplemente a la celeridad, a la complejidad, a la problematicidad que vemos en el mundo. Y por eso es que para el sacerdocio habitual, el sacerdocio ministerial, ya sea en una congregación religiosa, ya sea en una diócesis, se pide mucho el equilibrio psíquico-anímico. Una persona que tiene serios complejos de inferioridad, una persona que tiene extrema susceptibilidad y que se va a ofender fácilmente o que va a estallar en estados de iracundia fácilmente, es una persona que no está calificada para la ordenación sacerdotal. Ojo, eso no significa que no esté calificada para el seminario. Si tiene, el seminario contempla un proceso de maduración psíquica, pero existen deficiencias psíquicas, por ejemplo, o diagnósticos psiquiátricos, que son incompatibles con el sacerdocio. Y una persona que es extremadamente emocional o susceptible a un punto que va más allá de lo que un seminario puede manejar, porque un seminario no es un centro de terapia psicológica, ¿no? Hay un proceso de maduración psicológica, por supuesto, pero no es una clínica psiquiátrica, ¿no? Y cuento con frecuencia el testimonio de un sacerdote amigo mío, un extraordinario y santo jesuita, que una vez una señora le tocó la puerta de su comunidad jesuita y le dijo, mire padre, le traigo acá a mi hijo, que es gordito, feíto, ¿no? Bien feíto, es tímido, es bien retraído, no se atreve, digamos, a hablar con personas, mucho menos con personas del sexo opuesto, le ha ido muy mal en su primer año en la universidad, no es inteligente, es bastante limitado mentalmente, entonces lo traigo para que sea sacerdote, ¿no? Entonces la creencia de que el sacerdote pues es el lugar donde va a parar, o la vida consagrada es el lugar donde va a parar la gente que no está pues calificada para la vida matrimonial o la vida empresarial, es una idea absolutamente errada, y justamente hoy más que nunca, a raíz de muchos problemas, de los escándalos que han producido ministros ordenados, es la exigencia de la Santa Sede, y que yo sé que se aplica cada vez en más seminarios, Dios quiera que en todos, es asegurar la calidad humana de quien va a ser sacerdote. En consecuencia, una persona que tiene algún tipo de posible limitación física que sin embargo no lo descalifica físicamente para el sacerdocio, preséntese al seminario. No hay ninguna razón, y luego en el discernimiento de quienes son responsables entrarán en diálogo y hablarán sobre las posibilidades, si sí o si no. Algunas personas que me hacen preguntas tienen temores sobre que sus condiciones físicas, o demasiado delgado, o con sobrepeso, o demasiado bajos, o lo que sea, puedan ser una característica que les impida entrar al seminario. Vayan al seminario, entrevístense con el responsable de vocaciones y que él decida. No dejemos que miedos o inseguridades terminen previniendo que allí donde existe la posibilidad real de una vocación sacerdotal, esa vocación se vea frustrada. Que tengas un buen día.